Vale, gracias, Eric. ¿No? Muy buenos días a todos y muchas gracias por atender a esta convocatoria que pensamos puede ser útil e interesante. Sabéis que todos estamos con grandes expectativas o expectativas razonables en todo lo referido a los fondos europeos. Hemos tenido estos meses previos los planes de sostenibilidad de los que se han hablado mucho y seguiremos hablando, los ordinarios, extraordinarios, pero van siendo más programas que cuelgan del Next Generation en lo que es la vertical o el ámbito específico del turismo. Y había uno que es el que hoy nos ocupa y preocupa, que pensamos que puede ser muy interesante, el de experiencias a producto. Muy parecido a la directora general del Ministerio, porque va a explicar configurado este y el público, los amigos que tenemos escuchando forman parte de ese tejido tan vivo, que con dificultades, pero ha dado pasos adelante en la cualificación, en la transformación de productos hacia experiencias, y hemos ido tejiendo en el ámbito de creaturismo y otros, pues un espacio muy interesante de, bueno, sobre todo de futuro y de conectar con lo que busca el cliente en nuestro territorio, ¿no? Creo que puede sintonizar con este programa que ahora vamos a presentar, y ojalá que le podamos sacar aquí en todas partes el máximo rendimiento, ¿no? Con esa vocación hemos convocado, y yo solo desear que sea un tiempo muy bien aprovechado, muy pedagógico y muy agradecidos. Nada más. Muchas gracias, Francesc. Ya sin más le damos la palabra a Ana Muñoz, que como ha dicho el secretario autonómico es la subdirectora general de Sostenibilidad Turística del Gobierno de España. Gracias, Ana, por acompañarnos y tienes la palabra. Muchas gracias, Eric, Francesc. Buenos días a todos y a todas. Mi intención es poder contaros un poquito la convocatoria, la estrategia, de dónde viene y algunas claves que consideramos importantes, aunque tenéis toda la información colgada en la web, pero pues la idea es poder haceros una exposición breve y que luego podamos tener algunas preguntas. Voy a compartir pantalla para enseñar ¿La estáis viendo? Sí. Vale. A ver, ¿por qué pongo pantalla? Sí. ¿La veis ahora en pantalla completa? Sí. Vale. Yo no os veo, pero bueno, entiendo que no hay problema. Pues como digo, la idea es un poco contaros el programa Experiencia Turismo España y las líneas de ayuda que ahora estamos presentando. El punto de partida, como sabéis, es el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Esto aterriza en España concretamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el componente 14, y por tanto dedicado exclusivamente al turismo, que es el Plan de Modernización y Competitividad del sector. En ese plan, en ese componente 14, existen diversas líneas. Cada una de ellas se ha traducido en programas, en convocatorias, como decía anteriormente el consejero, además del programa de planes de sostenibilidad turística en destino, que es una de las líneas de este plan de modernización. Existe también el programa de experiencias Turismo España, ¿no? El componente, este programa o esta línea de trabajo cuenta con 3 documentos clave, ¿no? El documento de estrategia, que tenéis a vuestra disposición, que establece las líneas generales del programa, las bases reguladoras de estas ayudas en concreto, y hemos trabajado también en una guía de apoyo al participante. Ambos documentos, los 3 documentos, los podéis encontrar en nuestra página web, y está un poco todo pensado a que podáis rellenar mejor la solicitud y sobre todo diseñar mejor, entender mejor qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos financiar con este programa, para que así sea más fácil el trabajo de todos. Además, hemos elaborado, que seguramente se irá alimentando con nuevas preguntas, un pack
de convocatoria del programa Experiencias para ir incluyendo todas aquellas preguntas que son un poco recurrentes. Reconocemos que no es una convocatoria fácil a priori, primero porque es la primera vez que la ponemos en marcha, segundo porque bueno, tiene una dimensión o unas características, el hecho de que las experiencias tengan que ser nacionales, que además se pueda acudir en agrupación con entidades de diferente dimensión jurídica. Bueno, pues todo eso hace que sea un poco más complejo, de ahí que hayamos querido hacer un esfuerzo de transparencia, pero sobre todo de apoyo a los solicitantes, ¿no? Con la guía y con la FAC. Y bueno, y este tipo de actos que también vienen a poder difundir. Esta convocatoria, como sabéis, se realizará en 3 anualidades y, por tanto, estamos haciendo ahora un ejercicio pues, de pedagogía más importante en la primera de las anualidades para así ir nutriendo la segunda y la tercera. Como decía, pues, aquí tenéis cada uno de los documentos, ya los he mencionado a qué se refieren. Esto también lo estaba ya comentando, 3 convocatorias. La primera se aprobó en diciembre, pero el plazo de solicitud se abrió hace unos días, el 15 de febrero, irá hasta el 15 de marzo. Tiene un presupuesto de 26 millones de euros. En el segundo semestre del 2022 se aprobará una segunda edición del programa que cuenta con un mayor presupuesto, 49 millones de euros. ¿Es necesario para concurrir a las ayudas? Pues en primer lugar, cumplir con las condiciones que se establecen en la orden de bases, es decir, que uno esté capacitado para o cumplir los requisitos para poder optar como beneficiario a la convocatoria, pero este es un primer requisito, pero no es el único. Lo más importante en realidad es, además de tener capacidad para poder presentarlo, elaborar un proyecto cuyo contenido esté alineado con lo que persigue la estrategia. Es decir, poder presentarse de por sí no da derecho a nada. Lo importante es el proyecto con el que se concurra, ¿no? Y el modelo o el proyecto de Experiencia España, Experiencia Turística España, que se quiere presentar, que eso es en el fondo lo que financiamos y lo que perseguimos. ¿Cuáles serían las condiciones previas? Pues como comentaba, es un programa de carácter nacional y que complementa las acciones lideradas por las comunidades autónomas. Sabéis que no os lo tengo que explicar a vosotros, ¿no? Las competencias turísticas están sobre todo depositadas en las comunidades autónomas, a su vez se ejecutan gran parte de ellas en las entidades locales, pero el Estado pues, se reserva también esa capacidad de aglutinar, de hacer proyectos de carácter nacional y sobre todo orientados a esa venta en el exterior, a ese fomento de la oferta turística en el exterior a través de Tour España y de nuestras oficinas de turismo en el extranjero. Por tanto, este sería el ámbito de actuación y lo que buscamos es plantear actividades relacionadas con una experiencia turística, pero de escala país o supracomunitarias. Es un poco el síntoma más característico de esta convocatoria. No hablamos de experiencias territoriales o únicas o autonómicas de un único territorio, sino que lo que buscamos aquí es el nexo, la unión, la creación de redes entre experiencias turísticas a escala país, que además nos permita mostrar nuestra oferta en el exterior de forma mucho más articulada. Es decir, que existirán actividades en el territorio de al menos 3 comunidades autónomas. Eso es a lo que le hemos querido llamar como supracomunitario o el mínimo que se exige para que, bueno, pues que tenga un ámbito país, ¿no? Mínimo 3 comunidades autónomas o más o ámbito nacional completo. Por tanto, uno antes de presentarse pues tiene que pensar dónde tiene presencia mi organización, si tiene presencia en una o 2 comunidades autónomas únicamente, pues necesito ir en agrupación, junto con entidades que en la suma de la agrupación al menos tengan intervenciones en 3 comunidades autónomas o más. En caso de que mi organización ya de por sí tenga poder de actuación en al menos 3 comunidades autónomas o más, o en ámbito nacional, podría en ese caso ir en individual, en una solicitud individual, podría ir solo. Por tanto, existe la fórmula de ir en solitario o en agrupación. La agrupación está basada en una firma de un acuerdo interno, privado, entre los miembros de la agrupación y la propia convocatoria prevé un modelo
con los aspectos a considerar, está también explicado en la guía del participante y es otra de las modalidades. Por tanto, como decía, los beneficiarios podrán en el título individual o como parte de un proyecto en cooperación. Cuando uno va en solitario, el ámbito de actuación tiene que ser nacional o más 3 comunidades autónomas. En agrupación, esto ya también lo he comentado, la suma de los ámbitos territoriales de actuación de todos los beneficiarios deberá de ser al menos 3 comunidades autónomas. El tipo de entidades que se pueden presentar son asociaciones o federaciones, fundaciones, agrupaciones de interés económico, empresas turísticas o pymes y, como novedad también, entes de cooperación turística municipal, comarcal o provincial, así como los autonómicos. Tenéis todos los requisitos en la orden. Otra de las características de esta convocatoria, igual que todas aquellas que se financian con fondos europeos, es que se aplica la regulación de la Unión Europea de minimis, que establece que para no generar interferencias en la competencia, las ayudas que reciban las entidades privadas no podrán superar la cantidad de 200.000 euros a lo largo de 3 años o ejercicios fiscales. Por tanto, si la organización que se quiere presentar, la entidad privada, no ha recibido ninguna ayuda estatal o autonómica, es decir, ninguna ayuda pública, sea de cualquiera de los niveles de la administración, podrá solicitar 200.000 euros y participar como beneficiario único, siempre que cumpla obviamente el requisito de ámbito territorial. Si yo como entidad ya he recibido alguna ayuda que ha sido tipificada como minimis, podré por tanto presentarme a esta convocatoria por aquella cifra que me reste hasta el máximo de minimis y por tanto me tendré que presentar en agrupación junto con otras entidades, ya que el presupuesto mínimo por proyecto que establece la convocatoria es de 200.000 euros. Vamos allá un poco a hablar del núcleo de, porque esto es, bueno, qué requisitos necesito para poder participar. Pero lo importante, obviamente, es el proyecto, porque eso es lo que vamos a evaluar y eso es un poco donde vamos a poner el foco. Antes de empezar a redactar el proyecto, pues tengo que tener en cuenta quiénes somos y en qué ámbito de actuación tenemos territorial. Tendré que trabajar, por tanto, en una búsqueda de socios y en una elaboración de acuerdo interno de agrupación. Y, lo más importante, seleccionar la experiencia y las actividades que vamos a impulsar. Por tanto, el proyecto en sí mismo, la propuesta que nos hagáis, es la clave fundamental. Hasta ahora todo lo que hemos visto es para poder entrar a jugar, como si dijéramos, pero ahora ya empieza de verdad lo que vamos a valorar, que es el proyecto en sí que se presenta. ¿Qué es lo que persigue la estrategia? Pues fortalecer las redes de actores que trabajen en creación o adaptación de experiencias a nivel país, con la intención, por tanto, de aumentar y mejorar la cartera de experiencias turísticas en España para su posterior promoción internacional. Por tanto, esto se puede aplicar tanto a experiencias que ya existen y que, por tanto, las adaptamos, las mejoramos, las convertimos en más sostenibles, más competitivas, o bien creamos otras nuevas. ¿Qué es lo que entendemos en esta convocatoria por una experiencia Turismo España? Pues el conjunto de actividades, de eventos, de productos y de servicios turísticos que se enlazan por diferentes actores para construir un relato y un catálogo de vivencias en torno a productos turísticos concretos. La estrategia, supongo que la habréis podido ver, no me voy a detener mucho en esto, pero sí que plantea 3 líneas. La línea Innova, que es un poco más orientada a la creación y fortalecimiento de las redes, pero también, sobre todo, del recurso y de la narrativa o la historia inspiradora que contempla la experiencia, por tanto estaría pensado más para actuaciones de puesta en marcha de nuevas experiencias. La línea 2 estaría pensada para la mejora de experiencias ya en marcha, pero que se quieran un poco complementar y completar con el entorno productivo, incorporación de economía circular, de proximidad, procesos de gestión, también con la sociedad local en la que se da la experiencia, cohesión social, territorial y sobre todo la adaptación o la integración de los diversos públicos a los que se destina. También la idea es que las experiencias tienen que tener esa capacidad de adaptarse al consumidor que las va a disfrutar, ¿no? Y por tanto adaptarse a la diversidad de perfiles para
pues no sé, un público de una determinada edad, de una determinada nacionalidad o cultura, de una determinada religión, en fin, especificidades que a lo mejor el cliente de un diverso tipo puede solicitar y por tanto que sienta que la experiencia tiene recursos para adaptarse a ellos. Por último, otra de las líneas que además son compatibles, un mismo proyecto puede incorporar acciones de diferentes líneas, es la línea Comunica, aquella que pretende mejorar esa comunicación y esas herramientas para poder vender mejor la experiencia, bueno, no solo en el extranjero, también a lo largo de España. Por tanto, el proyecto lo que tiene que tener muy claro es en qué experiencia turística concreta va a trabajar. No perdáis de vista la definición de experiencia turística. Esto no es unas ayudas para trabajar en el sector turístico, para apoyar a determinados entes, por mucho que tengan la capacidad de presentarse. Esto no es para reformar hoteles, esto no es para mejorar las capacidades de una determinada asociación o tal. Hay que tener muy claro que se trabaja en una experiencia turística concreta y es para mejorar o crear esa experiencia turística. Por tanto, los objetivos del proyecto tienen que estar muy claros y cada uno de estos objetivos ha de concretarse en actividades, en acciones y en productos específicos. Tener hitos y, por tanto, un plan de trabajo. Esto es importante. Y ha de determinarse, en caso de que se vaya en agrupación, quién se va a ocupar de cada una de las actividades y cada una de las facetas del proyecto, en qué momento y con qué coste, puesto que cada uno de los miembros de la agrupación recibirá personalmente la parte del presupuesto de la acción en conjunto que se va a desarrollar. Es decir, si hay 3 asociaciones, por ejemplo, que presentan un proyecto en agrupación, tendrán que explicar qué va a hacer cada uno de los miembros de la agrupación y cuánto presupuesto va a gestionar cada una, porque en el momento de que se apruebe ese proyecto, se hará una transferencia de fondos a cada uno de los miembros de la agrupación directamente. Para cada actividad, acción o producto deben de proponerse indicadores de rendimiento o de impactos específicos. Y habrá que diseñar, habrá que contar, todo esto viene en el formulario, con un plan de difusión de las acciones y de los resultados, así como un presupuesto global del proyecto. La solicitud la podéis encontrar, ya está abierto el plazo en el portal de ayudas del Ministerio. En el portal habrá un formulario de datos básicos que se rellena online en el mismo momento de entregarla, pero también la memoria del proyecto, que es el documento más importante, donde hay que redactar esta propuesta y que se puede descargar, ir trabajando offline, cada uno de los miembros de la agrupación, trabajarlo sin prisas para luego subirlo una vez que rellenéis el formulario de datos básicos. Y además de la memoria, que es el documento más importante, habrá que subir diversos documentos firmados por cada participante, como declaraciones juradas o anexos que vienen bien especificados en la propia solicitud y en la página web también los tenéis. Una vez presentado el proyecto, si este ha sido seleccionado, se ejecutará y al final de todo el ciclo procederá a una justificación económica más justificación del impacto. La prioridad, por tanto, es que los proyectos tengan calidad previa suficiente como para no comprometer a las organizaciones que los presenten en el futuro. Esto es sobre todo importante en las agrupaciones. Por tanto, tenéis a vuestra disposición no solo la propia estrategia, que cuenta un poco dónde queremos ir, cómo y a través de qué instrumentos o de qué líneas de trabajo, la orden de bases junto con la convocatoria específica para este año y la guía del participante. Además, como digo, está el FAQ, el documento de preguntas y respuestas frecuentes, que estoy segura que recoge gran parte de vuestras inquietudes y dudas, porque lo hemos elaborado después de casi un mes de contestar preguntas y de recibir preguntas en este buzón de correo, experiencias@mincotour.es, en el que intentamos pues dar respuesta a parte de las dudas que podáis tener. A ver si dejo de compartir. Es verdad que por el tipo de dudas que estamos recibiendo ahora, no somos partidarios y no podemos, el tipo de personal que te contesta las dudas del buzón
son para aquellas relativas a la propia convocatoria, a las reglas del juego. Están la mayoría de ellas recogidas en el FAQ, contestaremos otras si no lo están, pero no estamos para pre-evaluar o pre-comentar el proyecto. Es decir, aquellas preguntas que sean, ¿esto lo puedo presentar? ¿Un proyecto de este tipo entraría? ¿Tal gasto sería financiable? Bueno, esa información está ya compartida tanto en la orden como en la convocatoria, está comentada en la guía del participante y por tanto lo que no podemos hacer es una especie de, bueno, ni de clases particulares ni sobre todo tampoco de preevaluación, es decir, porque ahí sería una responsabilidad por nuestra parte que estaríamos frenando un tipo de actividad o modificándola cuando en realidad la valoración de esa actividad viene en el conjunto del proyecto con toda la solicitud y con toda la información que tenemos. Por tanto, no podéis pretender que en una pregunta concreta y rapidita del buzón nos podamos aconsejar sobre si ir hacia un lado o hacia el otro o si presentar una cosa o no, ¿no? Que no nos corresponde eso en el buzón. No obstante, sí que intentamos responder a las dudas jurídicas que puedan ir surgiendo. Así que bueno, eso es más o menos lo que os quería plantear. Yo no sé por vuestra parte cómo podemos organizar un poco, veo que en el chat... Yo tengo en el chat, si quieres lo vas viendo tú, ¿vale? De todas maneras, deciros a todos que hay 93 participantes, ¿vale? Vamos a intentar contestar alguna de las preguntas y si no, pues como ha comentado la subdirectora, pues lo vamos haciendo. ¿Vas tú, Sergio, haciendo recopilación? O, si yo las tengo aquí en la derecha, puedo ir... tú misma, Ana. Venga, voy a ir yo lanzándome. Di que esto es un poco arriesgado porque algunas de las preguntas que hagáis es probable que no las sepa, pero, vale. pero bueno, voy a intentarlo. Yo creo que la primera pregunta que nos ha contestado todavía es el máximo de cada proyecto. El máximo de cada proyecto me parece que es 2 millones de euros, pero eso está puesto en la convocatoria, en la guía del participante, por tanto ahora no quiero ser yo la que meta la pata y más si me están grabando. Entonces, creo recordar que el mínimo son 200.000 euros, el máximo 2 millones de euros. Obviamente los 2 millones de euros también, o sea, los proyectos, está pensado que cuando se va en agrupación puedan ser de mayor calado, justamente para que tengan una dimensión un poco más transformadora. ¿Qué más? ¿Hay un líder de proyecto en la agrupación? Sí, hay un representante, más que, sí, bueno, le podemos llamar un líder, ¿no? Que en el propio documento de agrupación ya se designa cuál de las entidades será la responsable para poder presentar la solicitud, puesto que la solicitud la presenta una única entidad, que es la líder o la responsable de la agrupación y que es la que se encarga de subir la documentación firmada por todos los miembros de la agrupación. Por tanto, sí hay un líder en la agrupación. Lo que es verdad es que no, ese líder tiene esas tareas de representación o de interlocución con la administración en nombre de toda la agrupación, pero no será la entidad que reciba todos los fondos del proyecto y a su vez los reparta, sino que desde la propia SETUR se harán transferencias a cada uno de los miembros de la agrupación y cada uno de los miembros tendrá que justificar su parte de subvención con la SETUR. Ahí, perdona, Ana, decirles que en el decreto ley 3620, ¿no? Creo que es, ahí tenéis en el artículo 67, hay las diferentes formas de agrupación, pero bueno, la de la agrupación está irregulada. Y es sencillo, en el sentido, es sencillo crearlo, pero llevar adelante proyectos siempre es complicado, ¿no? Pero que es sencillo crearlo, o sea, no hay que hacer... Pero está ahí cómo crearlo, en un momento dado se hace un papel, se junta una reunión y se puede hacer. El problema es después gestionar el proyecto, claro. Claro que sí, exacto. El papel es muy fácil, hay que elegir bien los compañeros de viaje y como en cualquier, una subvención de dinero público conlleva, y supongo que todos en algún momento quizá desde vuestras organizaciones habéis estado cerca de una subvención de dinero público, lleva muchas responsabilidades y uno se compromete también a muchos, en fin, el dinero público obviamente se somete a unos controles mucho mayores que el dinero privado, el mecenazgo o el propio presupuesto de la asociación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y ser conscientes de a qué se responsabiliza, ¿no? Por tanto, la agrupación en la agrupación tiene que haber también, aunque gran parte o un objetivo también dentro de esta convocatoria es generar esas redes
entre actores, pero es verdad que, bueno, pues las redes conllevan un trabajo, una implicación, un trabajo conjunto. Esto tampoco es, en fin, una agrupación donde luego se reparte todo y cada uno va por su lado. El objetivo del proyecto tiene que ser conjunto, el impacto, los resultados tienen que tener esa dimensión país. Por tanto, es muy importante conocer bien y trabajar bien la articulación entre los miembros de la red. De ahí también que haya 3 convocatorias. De hecho, este año en el fondo se van a tramitar 2, y que es importante dedicar tiempo a esa preparación. En ocasiones, si hay entidades que no sienten que tienen suficientemente maduro el proyecto o la solicitud para esta primera convocatoria, pueden esperar apenas unos meses para la segunda, de forma que todo ese trabajo previo seguramente va a redundar en una mejor ejecución y en un reparto más claro de tareas, ¿no? Leí aquí que si se pueden presentar actuaciones dentro de las 3 líneas de trabajo, pues sí, y se aconseja que se incorporen las 3. Yo creo que aquí no hay una regla ni una receta. Lo que se aconseja es que el proyecto tenga coherencia, tenga consistencia y no sea un sumatorio ni un pegote de actuaciones, sino que haya un proyecto de experiencia detrás, una narrativa y, bueno, pues una lógica, ¿no? No es una unión de 3 que hacen cosas en turismo. Tiene que tener una visión, y una visión de experiencia país, que sea un proyecto potente, atractivo, que luego se pueda vender y que tenga una relación. Por tanto, si esa relación, esa narrativa requiere de actuaciones en las 3 líneas, pues no hay ningún problema. Si solo requieren una, porque sea una experiencia que ya está un poco trabada y lo que se quiere es mejorar un aspecto concreto, tampoco. Yo creo que aquí no hay una a priori mejor o peor. Lo importante es cómo se utilizan esas actividades, cómo se relacionan entre sí y cómo contribuyen a ese objetivo que se haya marcado. El diseño en sí de la experiencia y cómo se presenta y de la conexión, lo veíamos en ese mapa radial, eso es lo más importante, yo creo. Y eso es lo que va a determinar que sea razonable o no un presupuesto más alto o más pequeño, una determinada unión de entidades o el que las actuaciones sean en una, en 2 o en 3 de las líneas. El plazo de ejecución es 18 meses. Todo esto está, por supuesto, contemplado en la propia convocatoria y en la guía del participante. Hombre, no, aquí veo una que dice, nos podrían, en el caso de no tener presencia el proyecto en 3 comunidades, ¿nos podían facilitar empresas que quieran adherir a nuestro proyecto? No, eso es una labor. Nosotros ya tenemos mucha labor por delante y esa es una labor que os dejamos a vosotros. Es verdad que esto no hay solo una convocatoria, va a haber 3, por tanto, habrá entidades que puedan empezar a trabajar, a relacionarse. Eso es parte de lo que queremos fomentar con esta convocatoria. Por tanto, tenéis ahora como meta, a lo mejor, pues oye, ir participando en redes, en foros, en congresos, que hay un montón en función del ámbito de actuación que tengáis, e ir buscando socios de forma razonable. Si no los tenéis para esta primera convocatoria, no hay problema. Hay una segunda con mayor presupuesto todavía y habrá una tercera en el 2023. Por tanto, puede ser un trabajo a medio término, pero sin duda la agrupación tiene que salir del propio solicitante, no la podemos recomendar desde la administración. Y es muy importante que los socios sean confiables y que de verdad al final el conjunto sea un proyecto coherente, ¿eh? Porque esto, como riesgo. pequeño símil, es matrimonio con hipoteca. Esto no es, No es cosa de una noche. Entonces, bueno, aquí tiene que haber una relación pues de confianza fluida y se atraviesan por muchas fases, porque la propia solicitud, bueno, pues hay que trabajar mucho en cómo hay que estar de acuerdo, también en el enfoque del proyecto y tal. Pues bueno, digamos que es un camino de recorrido amplio, porque además del trabajo en la solicitud y tal, en caso de ser financiado, luego la ejecución son 18 meses y luego 3 meses para justificar. Por tanto, la agrupación tendrá una duración pues de mínimo 2 años, 2 años y medio, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un camino a recorrer interesante. El dinero de la subvención costea las actividades o experiencias, no van a ser gratuitas para los turistas, ¿no? Esto es para invertir en mejorar esa experiencia, en transformarla. Es una especie de inversión para que sea una palanca para que se trabajen mejor, pero bueno, eso no implica, de hecho, de ahí viene
el tema del minimis. Estos son experiencias que están en el mercado y que se comercializan por ellas. Por tanto, de ahí que se acepte el minimis. ¿Puede participar una asociación cuyos asociados son de más de 3 comunidades autónomas? Depende de los estatutos de la propia asociación. Si al crearse la asociación se establece que su ámbito territorial es de más de 3 comunidades autónomas o de ámbito nacional, podrá. No vamos a ir a pedir el origen del DNI de los asociados, sino lo que establezca la propia asociación cuando se constituyó en sus estatutos. Vale, esta última pregunta es interesante y no, hay un doble requisito de ámbito territorial. Primero, que las entidades que participan puedan hacerlo en más de 3 comunidades autónomas o en el Estado, pero eso en sí mismo no habilita, porque una cosa es que yo pueda trabajar en ámbito nacional, pero si lo que yo presento aquí es una experiencia para trabajar, no sé, en Ruta de la Seda en Comunidad Valenciana, pues no va a poder presentarse. ¿Por qué? Porque no solo el ámbito de actuación de los solicitantes tiene que ser nacional o de más 3 comunidades autónomas, sino que también la propuesta concreta que presenten a esa convocatoria tiene que ser ejecutable en más de 3 comunidades autónomas o en ámbito nacional. Por tanto, no se podría presentar un proyecto para una sola comunidad autónoma. En ese caso, habría que presentarlo a convocatorias o buscar líneas de financiación autonómicas, que me consta que muchas de ellas tienen para desarrollar producto turístico en su territorio. Esta línea de financiación estatal es, por tanto, para activaciones que son de más de una comunidad autónoma. Nos queda lo de la federación estatal, que si concurre como un solo ente o como la suma de asociaciones podría optar a 200.000 o a 200.000 por cada asociado. Eso claro, aquí ellos, ¿no? cada uno elige cómo quiere jugar, qué cartas quiere jugar, qué quiere presentar y por qué camino prefiere ir. Obviamente esto no es una respuesta que podamos dar nosotros. Siempre que puedan, si lo pueden hacer por las 2 vías, es una decisión que tienen que decidir ellos, cómo creen que son más competitivos, cómo creen que puede ser mejor la ejecución. Ahí no tendrán ellos que valorar pros y contras de cada una de las opciones, pero no lo podemos decir. Pepa pregunta si la ejecución tiene que ser de 3 comunidades autónomas o más, o la diferencia. Un mínimo de 3. Mínimo de 3. Luego puntúa, digamos, contra más... Bueno, sí, entre los criterios de valoración que están también puestos en la propia orden de bases, pues desde luego la implantación nacional pues es algo que se valora positivamente. ¿Entidades locales pueden intervenir? Sí. Sí. En agrupación, porque se entiende que una entidad local obviamente solo tiene competencia para actuar en su ámbito territorial. Por tanto, eso tendría que agruparse con otras entidades que tengan un ámbito territorial más amplio para juntar al menos esas 3 comunidades autónomas. Sí, las agrupaciones no tienen por qué ser de miembros de la misma naturaleza jurídica, pueden combinar. De hecho, eso es también una parte interesante de la agrupación, si bien también es una parte como compleja, ¿no? El hecho de asociarse entidades de diferente naturaleza pues no están tan acostumbradas, pero eso también puede hacer, y se va a ver muy bien en la propuesta, si está justificado y si cada uno va a asumir un rol más acorde a su experiencia de trabajo y a su naturaleza jurídica. Eso le puede dar una riqueza. Sabéis que al final el concepto de experiencia no es más que la unión de servicios, de productos, de recursos turísticos unidos para que el turista los viva de forma natural como una verdadera experiencia, pero que detrás hay un montón de actores y un montón de elementos entrando en juego. Por eso las agrupaciones de diferente naturaleza jurídica, pues en principio pueden llegar a tener bastante sentido, ¿no? Ana, corrígeme porque están insistiendo en lo importante de las 3 comunidades es la acción. La claro, acción, o sea, no el ente que gestiona las acciones. O sea, lo que es un requisito imprescindible es que la experiencia tiene presencia en 3 comunidades autónomas. Lo digo porque están a preguntar y entonces es una de aquí, una de allá. No, la experiencia tiene que contemplar el proyecto, actuaciones en 3 comunidades autónomas. Da igual que la haga un ente, 2 entes, 3 entes, 5 entes o 6 entes. Es como mínimo experiencia presente. Este es también a preguntar diferentes fórmulas. Claro, es que hay 2 fases. La primera es, ¿me puedo presentar? Sí, si actúas en todo el país o si vas con socios que unidos actuáis en 3
comunidades autónomas o más. Ese es el primer requisito, pero eso no quiere decir nada, eso quiere decir que te puedes presentar. Pero lo importante es, ¿para qué te presentas? ¿Qué nos propones? Eso es lo que vamos a estudiar. Y eso es lo que tiene que ser también de más de 3 comunidades autónomas o un proyecto de experiencia país. Entonces, el poder concurrir en sí mismo no dice nada, que yo puedo concurrir, pero va a depender de lo que presente para ver si me aceptan o no, o si me valoran mejor o peor. Por tanto, no es solo si puedo ir o con quién puedo ir, sino para qué. Que una misma agrupación puede presentar proyectos que estén excluidos porque no sean en el ámbito de esta convocatoria, y esa misma agrupación puede presentar otro proyecto que esté muy, muy bien financiado. Todo depende de para qué se presentan y qué es lo que nos proponen hacer. Sí, la empresa en principio está sujeta a minimis, por tanto, depende de si ya ha recibido otras subvenciones o no, o si tiene libre, si quiere agotar el máximo que puede recibir, que son 200.000 euros, o prefiere agotar menos para poder presentarse en más convocatorias. Cada uno tendrá que decidir qué opera. Porque ahí la diferencia es que el minimis está sujeto, ¿no?, a las empresas, no así las entidades públicas que no están sujetas al minimis. Claro, porque se entiende que las lo del entidades minimis públicas afecta a las empresas que en los últimos 3 años podéis recibir como máximo. Pero no solo empresas, también asociaciones, a entidades privadas que siempre y cuando actúen en un entorno en el que se genera actividad económica. Porque si no, se entiende que se está dopando, si me dejáis de utilizar la expresión, con dinero público, y se está alterando pues, la competencia con otras entidades que quizá están operando en el mismo campo sin recibir dinero público. No así las entidades locales, las entidades locales generales no están sujetas a minimis. Claro, porque no generan actividad económica. Vale. Por ejemplo, las ONGs o en el ámbito social, pues igual tampoco, porque no es una actividad económica. Pero en turismo es muy difícil justificar que una asociación no genera o no está trabajando en un ámbito que genera actividad económica. A ver, una entidad local sola nunca puede ir en solitario porque nunca va a cumplir el requisito de actuar en más de una comunidad autónoma. Por tanto, una entidad local siempre tendrá que ir en agrupación y, por tanto, la solicitud será una única y la presentará el representante de la agrupación. ¿Se puede participar si es un campeonato tipo deportivo que se realiza fuera de la estación estival? Esta no la entiendo. No, es simplemente pues, un campeonato que se haga en 3 territorios en España. Lo que habría que valorar primero es si eso es una experiencia turística, más allá de que genera movimiento de personas y esos pernoctan y por tanto pueden ser considerados Pero turistas. ¿qué narrativa? ¿No? Eso tiene que ser que uno es lo que desde dice fuera... Ana, necesita la narrativa, es decir, ¿qué me estás proponiendo? Porque si es simplemente financiar un campeonato existente con dinero... Claro, no es financiar actuaciones en 3 lugares distintos. Claro. Tiene que haber una conexión. Acordaos de ese mapa radial, o sea, tiene que haber sobre todo un discurso, una narrativa de por qué tienes que venir a esto, qué servicios te ofrecen y cuál es la experiencia. Importante que haya un relato y que ese relato sea vendible al extranjero. Además. Eso es. No sé, por poner un ejemplo, valdría, por ejemplo, la ruta de la trufa, es decir, que tres destinos que tienen la trufa como elemento fundamental de su oferta turística diferenciadora, todo y que coincide en la misma época, normalmente la trufa, pero se puede dar el caso de que en 3 comunidades autónomas por su climatología son diferentes y puedes hacer la ruta de la trufa donde te tiras... Claro, pero si no es importante que el mismo turista vaya a todos los puntos de la red, lo importante es que la experiencia, ven a vivir la trufa en España, luego decides a qué punto vas y a lo mejor no hace falta que te hagas tú la red completa o no hace falta que hagas la red completa en el mismo momento. Tú puedes ir a uno y decir, oye, pues esto me ha gustado mucho y ahora voy a probar, pero en otro lugar, porque además así aprovecho y veo otra actividad turística complementaria, además relacionada con ciertos restaurantes que están tematizados porque hay una ruta por esa época del año porque se recoge la trufa, y además en los hoteles, como son conscientes que yo vengo por el tema de la trufa, pues igual también en los hoteles, no lo sé porque no conozco mucho el mundo de la trufa, pero por ejemplo cuando es el tema del golf, pues te permiten que el desayuno sea a una determinada hora muy temprano porque tú te vas a ir a jugar y eso ya lo saben en los hoteles,
coges o te dan una bolsa de desayuno de no sé qué que te puedes llevar, o tienes espacio para dejar los instrumentos que necesites en tal, o tienes determinados servicios que te permiten alquilarte para no tener que llevarte tu material allí, porque ya entienden que vas a tal, o si vas con bicicleta, que el restaurante te permita dejar la bicicleta, que haya lugares donde las puedes reparar, bueno, pues todos esos servicios que no se deberían de ver, que tú no eres consciente, pero que cuando vas a hacer esa actividad todo es fácil a tu alrededor y está todo pensado para que tú puedas hacer esa experiencia y todos los actores que participan tienen en mente un poco el motivo por el que tú vas allí y lo hagan pues, más agradable, ¿no? Para que uno ya no se mueva por voy a visitar un sitio porque me apetece ir a este sitio, sino me muevo más por vivir una determinada experiencia en un determinado campo y que necesito, ahí en realidad es muy difícil que una única entidad por sí sola pueda proveer de todos los servicios que componen la experiencia. De ahí también la necesidad de generar red, de ponerse de acuerdo, diferentes actores del mundo turístico para proveer todos los servicios que componen esa experiencia para un determinado público. Ana Mafe nos pregunta, ella es de la Asociación del Camino Santo Grial y dice que desarrolla acciones en 5 comunidades autónomas. Cada asociación, digamos, que pueda pertenecer al Camino del Grial, generaría sus propias actuaciones en su comunidad. Yo creo que, sobre todo, lo importante es lo que comentabais, que tiene que haber una unión, o sea, es decir, que la agrupación es la que pide todas las actuaciones y las actuaciones todas tienen que estar relacionadas entre sí y buscar los objetivos dentro. Y justificadas. Esto no sí. Es un corta y pega, porque se nota mucho cuando se lee un corta y pega. Entonces, esta pregunta yo la devolvería al revés. Cuéntame qué vais a hacer cada uno de los miembros de la agrupación y por qué lo va a hacer cada uno. Obviamente, cada miembro solo podrá hacer aquello que tiene competencia para hacer. No puedes, Sí, pero si no tienes capacidad de trabajar por poner un ejemplo, es hacer. decir, si tú haces la señalítica de toda la ruta del Grial, ¿vale? La señalítica tiene que tener una homogeneidad toda la ruta. Evidentemente, como son inversiones que se hacen en territorios concretos, lo que sí asume cada asociación en cada territorio es ejecutar esa inversión concreta. Sí, pero ¿no? a lo mejor la contratación de materiales pues puede ser única, que es además conjunta. que es más barata, acelera costes y además da una homogeneidad porque es el mismo proveedor para los 5 territorios, por ejemplo. Y de ahí pero ahí la responsabilidad es solidaria. En ese caso sería solidaria porque serían todos que soportan ese contrato y esa implantación. Yo creo que el artículo 67 lo explica bien, de la ley. Lo digo por decírselo a todo el mundo, que se lea el artículo 67. A ver, una cosa fundamental es leerse los documentos que hay, porque uno no puede aspirar a recibir de dinero público sin conocer las reglas del juego. Entonces es muy importante leerse la estrategia para entender qué queremos y luego no llevarse a sorpresas. Anda, pero esto no es una experiencia. Bueno, ahí está muy explicado qué queremos, por qué consideramos que las experiencias país son importantes, qué buscamos, en qué ámbito, está muy pedagógico, muy desarrollado. La propia convocatoria ya, muchas de las preguntas que vienen aquí están ahí, cuál es el máximo de financiación, cuál es el plazo de ejecución, todo eso viene explicado en la convocatoria y luego además tenemos una guía que te especifica y con un lenguaje un poquito más amable, bueno, qué hay que rellenar en cada uno de los apartados, qué tengo que tener en cuenta y tal, y las preguntas frecuentes. O sea que está todo lo más fácil que hemos podido hacer. Ahora falta la idea, el proyecto y el contarlo bien, porque nos tenéis que conquistar. Esto es concurrencia competitiva y en realidad nosotros al leerlo tenemos que poder entender bien qué vais a hacer. O sea, tenemos que emocionarnos y que querer vivir esa experiencia y nos la tenéis que poder vender primero a nosotros para que luego eso sea capaz de venderse fuera, ¿no? Así que... Les he puesto lo del BOE, la decreto ley 36, que luego aparece el texto consolidado. ¿Vale? Es verdad que está en el Congreso de los Diputados, creo que tramitándose como ley, pero que ya es aplicable. Os leeros bien, porque estáis haciendo preguntas constantes de la agrupación, ¿vale? Es el artículo 67, sí. Y ahí os explica bien Bueno, y hay un modelo, proponemos todo, o sea, que ya viene estipulado que tiene que recoger la agrupación y que... Claro. Muy bien, pues nada, ahora ya simplemente a trabajar, a pensar y estoy segura que hay muchos proyectos interesantes que en vuestros respectivos ámbitos se os ocurren, o sea que nada, deseando de leerlos y de financiarlos y apoyarlos con el fin de diversificar bien nuestra oferta y dar a conocer un poco las distintas
bueno, pues experiencias tan variadas que podemos ofrecer aquí en el territorio. Así que mucha Pues nada, suerte. muchísimas gracias, Ana. Muy bien. Muchas Que gracias. vaya muy bien. Yo me desconecto. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta luego, Francés. Buenos días. Gracias, Ana.